Bienvenidos a un nuevo episodio de IA al Día, el espacio donde hablamos de la actualidad, de los avances, pero también de los dilemas de la inteligencia artificial. Aquí tratamos de entender, juntos, no solo cómo funciona esta tecnología, sino qué significa para nosotros como sociedad, como usuarios y hasta como creadores. Hoy quiero invitarte a que te detengas a pensar en algo que quizá nunca te habías planteado. ¿Qué hay detrás de la magia de la inteligencia artificial generativa? Es decir, detrás de esos modelos que parecen casi mágicos porque generan imágenes, videos o textos con solo escribir unas pocas palabras. Seguramente ya viste, o al menos escuchaste hablar, de Sora, la herramienta de OpenAI que genera videos cortos a partir de descripciones de texto. La promesa es espectacular. Escribes un zorro cruzando un bosque nevado al amanecer y en segundos aparece un clip en alta definición, casi como si hubiera sido grabado por un camarógrafo profesional. Impresionante, ¿verdad? Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo aprende un modelo como Sora a generar esos videos? ¿De dónde saca las referencias, las texturas, los movimientos, los estilos artísticos? Y es justo ahí donde empieza la polémica. Porque según una investigación reciente del Washington Post, OpenAI no ha sido completamente transparente con respecto a qué datos utilizó para entrenar Sora. La compañía asegura que son datos públicos y con licencia, pero no aclara más. Y claro, esto levanta sospechas. Si el modelo puede replicar logotipos, estilos de cineastas famosos o marcas reconocibles, ¿no será que se entrenó con material protegido por derechos de autor? Este tema es mucho más que un debate técnico. Es un espejo de lo que está en juego en toda la industria de la inteligencia artificial. La ética. ¿Es justo entrenar con obras de artistas sin su permiso? ¿La legalidad? ¿Qué dicen las leyes actuales sobre este tipo de prácticas? La economía. ¿Cómo afecta a los creadores, a las empresas y a los usuarios comunes? En este episodio vamos a sumergirnos en todo esto. Entenderemos qué es Sora, cómo funciona, por qué genera tanto entusiasmo, pero también tanta preocupación, y sobre todo, cuáles son las consecuencias de usar o abusar de contenidos protegidos en el entrenamiento de la IA. Así que te invito a que me acompañes durante los próximos minutos. Te prometo un viaje lleno de ejemplos, explicaciones claras y, sobre todo, reflexiones para que al final puedas sacar tus propias conclusiones. ¿Listo? Pues arrancamos. Bloque 1. ¿Qué es Sora y qué ha pasado? Para empezar, situémonos. ¿Qué es exactamente Sora? Sora es un modelo de inteligencia artificial generativa creado por OpenAI, la misma empresa que desarrolló ChatGPT. Fue presentado públicamente a finales de 2024 y causó un enorme revuelo porque se trata de un modelo capaz de generar videos cortos, de hasta 20 segundos, simplemente a partir de una descripción de texto. Imagina que escribes: una niña soplando las velas de un pastel en cámara lenta. Y en cuestión de segundos, aparece un video que parece sacado de un anuncio de televisión. La calidad es tal que cuesta diferenciarlo de una grabación real. Eso, por sí mismo, ya es un salto brutal en la evolución de la IA. Hasta ahora teníamos modelos que generaban imágenes fijas muy realistas, como DALL-E o Midjourney. Pero dar el paso al video, con movimiento, coherencia de escenas y detalles tan realistas, era un reto gigantesco. Y Sora lo consiguió. El problema no es que la herramienta funcione. El problema es cómo llegó a funcionar tan bien. El Washington Post publicó una investigación en septiembre de 2025, donde señalaba que OpenAI no ha sido clara sobre los datos de entrenamiento de Sora, y la sospecha es seria.
si el modelo puede generar escenas con estilos cinematográficos reconocibles o incluso reproducir logotipos y marcas con precisión, es muy probable que se haya entrenado con material sujeto a derechos de autor. Películas, anuncios, animaciones, videojuegos, cualquier cosa que esté disponible en Internet. Y claro, aquí entramos en un terreno complicado, porque, por un lado, entrenar con datos de la red es lo que ha permitido a estas IA alcanzar el nivel de calidad que hoy tienen. Pero por otro, ¿qué pasa con los derechos de los creadores? ¿Es legal? ¿Es justo? ¿Es sostenible? OpenAI respondió de manera vaga. Dijeron que usaron datos públicamente disponibles y con licencia. Pero nunca aclararon qué significa disponible públicamente. Porque, ojo, que un video esté en YouTube o en redes sociales no significa que sea de libre uso. Tiene dueño, tiene un creador detrás. Y aquí está la chispa que encendió el debate. ¿Hasta qué punto es ético y legal construir un modelo tan poderoso con material que pertenece a millones de personas que jamás dieron su consentimiento? En este primer bloque hemos puesto las cartas sobre la mesa. Sora es un avance espectacular, pero también un espejo de los dilemas de la IA. Y ahora toca desmenuzar cómo funciona esta tecnología y por qué el tema de los datos de entrenamiento es tan crucial. Bloque 2. La tecnología detrás y los desafíos de los datos de entrenamiento. Muy bien, ya sabemos qué es Sora y por qué generó tanto ruido. Pero la pregunta clave es, ¿cómo se entrena un modelo capaz de generar videos realistas? Para entenderlo, primero necesitamos hablar de algo que a veces se da por sentado. Los datos son el alimento de la inteligencia artificial. No aprende nada. Un modelo como Sora no es un ente mágico que inventa videos desde cero. En realidad, lo que hace es aprender patrones a partir de millones, o incluso miles de millones, de ejemplos. Si queremos que entienda cómo se mueve un perro al correr, necesita ver miles de videos de perros corriendo, desde diferentes ángulos, razas, escenarios y condiciones de luz. Lo mismo pasa con el agua cayendo, con el fuego ardiendo, con una persona sonriendo. Cada movimiento, cada textura, cada interacción física debe estar respaldada por ejemplos reales. Así que para entrenar un modelo de video, no basta con darle un par de clips. Hablamos de un volumen de datos gigantesco, probablemente del orden de los petabytes, es decir, millones de gigas. ¿De dónde salen esos datos? Aquí es donde entra la polémica. Hay tres grandes fuentes posibles. Bases de datos con licencia. Empresas de IA pueden firmar acuerdos con bancos de imágenes o de video. Por ejemplo, Adobe Stock o Getty Images. Estos acuerdos suelen ser caros, pero dan acceso a material legalmente autorizado. Datos propios generados. OpenAI o cualquier empresa puede encargar grabaciones, contratar estudios, generar su propio material sintético para entrenar al modelo. El problema es que esto es lentísimo y carísimo. Imagina grabar millones de clips diferentes solo para alimentar a la IA. Datos raspados de Internet. Aquí es donde se complica todo. Existen técnicas automáticas para recopilar contenido público en la red. Videos en YouTube, TikTok, películas filtradas, videoclips, cualquier cosa que esté disponible sin barreras técnicas. Y aunque ese material sea público, en el sentido de estar visible, sigue teniendo dueño. Según expertos citados en la investigación del Washington Post, es muy probable que OpenAI haya utilizado una combinación de estas tres fuentes. Pero como no lo han aclarado, el manto de sospecha es inevitable. Los retos técnicos del entrenamiento. Vale, supongamos que ya tenemos los datos. ¿Qué sigue? Un modelo como Sora necesita pasar por un proceso llamado entrenamiento profundo. En este proceso, millones de ejemplos se muestran al modelo para que aprenda correlaciones entre texto y video. Es decir, si lees un gato saltando sobre una mesa,
El modelo aprende a relacionar las palabras con patrones visuales, la forma del gato, el movimiento de salto, la textura de la mesa, la iluminación, el sonido ambiente. Este aprendizaje requiere enormes recursos de cómputo, superordenadores con miles de GPU especializadas, funcionando durante semanas o meses. El costo puede ascender a cientos de millones de dólares solo en energía y hardware. Y aquí hay otro punto delicado. Si los datos de entrenamiento no son lo suficientemente diversos y limpios, el modelo produce resultados sesgados, incoherentes o directamente ilegales. Por ejemplo, podría reproducir estilos artísticos de manera tan exacta que casi parezca plagio, mostrar estereotipos dañinos porque aprendió de videos sesgados, generar escenas que contienen logotipos o marcas registradas sin permiso. El dilema de la calidad versus legalidad. Esto nos lleva a un dilema interesante. Para que un modelo como Sora sea realmente impresionante, necesita aprender de lo mejor. Los grandes anuncios publicitarios, los videoclips musicales con millones de vistas, las películas de Hollywood. Ahí están los movimientos más realistas, las mejores iluminaciones, las narrativas que funcionan. Pero claro, justamente ese es el material que tiene copyright más estricto. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Si se limitan a usar datos 100% libres de derechos, el modelo queda mediocre, no compite con los demás. Si usan datos protegidos, corren el riesgo de demandas, sanciones o daños de reputación. Es como si quisiéramos entrenar a un chef de IA. Lo mejor sería darle acceso a los mejores restaurantes del mundo. Pero si lo hacemos sin permiso, estamos robando recetas. Casos anteriores. Esto no es exclusivo de OpenAI. Otras empresas ya pasaron por situaciones similares. Stable Diffusion fue acusada de entrenar con imágenes de artistas sin permiso. Hubo incluso demandas colectivas de ilustradores. Midjourney también enfrentó críticas por reproducir estilos de artistas vivos con demasiada fidelidad. GitHub Copilot, un sistema de IA para programadores, fue cuestionado por generar código idéntico al de repositorios con licencia restrictiva. Es decir, el problema es sistémico, no puntual. La IA de hoy es tan buena porque se alimentó de contenidos de millones de personas. Y ahora que empieza a competir con esos mismos creadores, la tensión es inevitable. El elefante en la habitación. La transparencia. Y aquí llegamos al gran punto. La transparencia. Si OpenAI, Google, Anthropic o cualquier otra empresa dijera claramente: estos son los datasets que usamos, estas licencias pagamos y estos son los acuerdos firmados, probablemente habría menos polémica. Pero la realidad es que esas listas rara vez se publican. Y no es casualidad. Revelarlas sería admitir posibles violaciones de copyright. Podría abrir la puerta a demandas multimillonarias. Y además, mostraría a la competencia los secretos de entrenamiento. Así que prefieren la ambigüedad. Decir que son datos públicos y con licencia, sin detallar. El resultado es que la confianza se erosiona. Porque si no sabemos con qué se entrenó Sora, ¿cómo podemos estar seguros de que no está vulnerando los derechos de alguien? Hasta aquí este bloque hemos visto lo esencial. Un modelo de IA es tan bueno como los datos que lo entrenan. Y ese es precisamente el punto débil de toda la industria. La delgada línea entre usar lo público como inspiración y apropiarse de lo privado sin permiso. En el próximo bloque, vamos a hablar de lo que probablemente te estés preguntando ya. ¿Qué dicen las leyes? Porque una cosa es el debate ético y otra muy diferente es el marco legal. ¿Es legal entrenar una IA con material protegido por copyright? ¿Hay lagunas? ¿Qué están haciendo Europa, Estados Unidos y otros países para poner reglas? Eso lo veremos enseguida. Bloque 3. Derechos de autor, transparencia y regulaciones. Ahora que ya entendemos cómo se entrena un modelo como Sora
y los retos que implica manejar enormes cantidades de datos, es hora de entrar en el terreno legal y ético. Y créeme, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Derechos de autor. ¿Qué está permitido y qué no? Primero, recordemos qué son los derechos de autor. Básicamente, protegen la propiedad intelectual de un creador, su obra, su estilo, su contenido original. Esto incluye películas, música, ilustraciones, fotografías, programas de software y hasta algunos tipos de animaciones o videos en redes sociales. Ahora bien, cuando entrenamos una IA como Sora usando material protegido, surgen preguntas complejas. ¿Se considera uso justo si la IA solo aprende patrones y no copia directamente? ¿El contenido generado por la IA puede infringir derechos de autor si se parece demasiado al material original? ¿Quién es responsable? ¿La IA, la empresa que la creó o el usuario que la utiliza? En Estados Unidos, la Ley de Derechos de Autor ha permitido ciertos usos bajo la doctrina del Fair Use, pero no está diseñada para cubrir modelos de IA que consumen millones de obras sin consentimiento explícito. En Europa, el enfoque es diferente. El AI Act y las leyes de copyright buscan más transparencia y protección para los creadores. Transparencia, la clave para la confianza. Aquí es donde entra la palabra mágica: transparencia. Si OpenAI publicara una lista detallada de los datasets utilizados, las licencias pagadas y los acuerdos firmados con creadores, probablemente reduciría la desconfianza. Sería como decir: mira, esto es lo que hemos hecho y estamos cumpliendo con las reglas. Pero hacerlo no es sencillo. Imagina publicar millones de fuentes. Revelarías información estratégica que la competencia podría aprovechar. Podrías admitir errores involuntarios que deriven en demandas multimillonarias. Y, sobre todo, mostrarías el verdadero alcance de la recopilación masiva de datos en Internet, lo que algunos podrían considerar invasivo o incluso éticamente cuestionable. Por eso la mayoría de empresas prefieren quedarse en términos vagos: datos públicos y con licencia. Suena correcto, pero deja muchas dudas. Regulaciones actuales y próximas. Para ponerlo en perspectiva, la regulación está intentando ponerse al día, pero va detrás de la velocidad a la que avanza la tecnología. Europa. El AI Act exige a las empresas de IA transparencia sobre sus datos, riesgos y medidas de mitigación. Además, se está reforzando la protección de derechos de autor para que cualquier contenido entrenado tenga licencia o consentimiento. Estados Unidos. Todavía hay lagunas legales. Las demandas por uso de contenido protegido en IA se multiplican, pero los tribunales aún no han establecido precedentes claros. Asia. Países como China han desarrollado políticas muy estrictas para censurar contenido sensible y controlar la IA, como vimos con el modelo DeepSeek R1 Safe de Huawei. Opiniones enfrentadas. Aquí la conversación se vuelve aún más rica. Por un lado tenemos creadores y artistas que exigen compensación y control sobre cómo se usan sus obras. Dicen: no es justo que una IA reproduzca mi estilo o mis videos sin mi consentimiento y luego venda la herramienta a millones de personas. Empresas de IA que argumentan: entrenamos con datos públicos, transformamos la información y generamos algo nuevo. No hay copia directa, solo aprendizaje de patrones. Usuarios y público general. Muchos se preguntan si deberían preocuparse. Al final, ellos usan la IA para crear contenido o entretenerse, sin pensar en las implicaciones legales o éticas. Es un tira y afloja constante entre innovación, derechos y ética. Y como cualquier campo nuevo, las reglas todavía no están claras. Casos recientes que marcan tendencia. Veamos algunos ejemplos que reflejan este debate. Stable Diffusion y Midjourney.
Ambos modelos enfrentaron demandas de artistas que reconocieron su estilo en imágenes generadas por la IA. Las discusiones sobre compensaciones y licencias todavía están abiertas. GitHub Copilot generaba código idéntico al de repositorios protegidos por licencia, lo que desató un debate sobre propiedad intelectual en software. Sora. El debate actual muestra que incluso una herramienta de video, más compleja que texto o imágenes, entra en el mismo dilema. ¿Quién es dueño del conocimiento aprendido por la IA? Cada uno de estos casos resalta un hecho central. El modelo aprende de millones de creaciones humanas y ahora empieza a competir con esos mismos creadores. Esto genera tensiones inevitables entre innovación y propiedad intelectual. Para cerrar este bloque, quiero que te imagines algo. Si tú fueras un pintor, un cineasta o un desarrollador de videojuegos, ¿cómo te sentirías al ver que una IA genera contenido con tu estilo sin tu permiso? ¿Aceptarías que se use para entrenar a la herramienta si no recibes compensación? Y por otro lado, si fueras ingeniero de OpenAI, ¿cómo harías para entrenar modelos de calidad sin violar derechos de autor y sin que la herramienta pierda competitividad frente a otras empresas? Este es el corazón del debate. Innovación versus derechos. Velocidad versus legalidad. Creatividad humana versus aprendizaje automático. Y no hay respuestas fáciles. Bloque 4. Impacto social, creativo y económico. Cuando uno habla de Sora y de modelos que aprenden de millones de videos, no está hablando solo de algoritmos, está hablando de personas. Y es precisamente en ese cruce, entre líneas de código y vidas reales, donde se mide el verdadero impacto. Piensa en María. María es ilustradora, trabaja desde su casa, cobra encargos pequeños pero constantes y vive de su estilo, una paleta de colores, una forma de trazo, una manera particular de iluminar una escena. Hace unos meses recibió una notificación extraña. Una marca grande había publicado un anuncio con un estilo que, a primera vista, parecía suyo. No era exactamente su firma, pero la composición, las sombras y la atmósfera tenían un sello que cualquier colega suyo reconocería al instante. María perdió el encargo que iba a ser su sustento del mes. Empezó el papeleo, las consultas legales, las pruebas para demostrar autoría, y perdió tiempo, energía y, sobre todo, confianza. Esa historia de María no es aislada. La llegada de herramientas que pueden replicar estilos visuales o generar escenas cinematográficas en segundos reconfigura el mercado creativo. Para algunos es una bendición. Permite a pequeños estudios y a creadores individuales prototipar ideas que antes exigían presupuestos altos. Un director de cortometrajes puede previsualizar una secuencia sin alquilar equipo. Un publicista puede probar docenas de conceptos antes de decidir una dirección creativa. Democratización, dicen muchos. Capacidades que antes solo tenían grandes productoras, ahora están al alcance de freelancers. Pero la otra cara es cruda. Cuando la tecnología reproduce lo que hace un artista sin su permiso, la ventaja se vuelve una amenaza. Los clientes pueden optar por soluciones más baratas o inmediatas. Los estilos populares se repiten hasta la saciedad, y poco a poco, la diversidad artística corre el riesgo de empobrecerse. En lugar de celebrar nuevas voces, las plataformas pueden terminar amplificando fórmulas seguras y estandarizadas que maximizan atención y retorno económico, no originalidad. Y no hablemos solo del mundo del arte visual. La música, el guionismo, la programación. Todos sienten el temblor. Imagina un compositor que escucha una canción viral, que suena claramente inspirada en su obra. O un desarrollador cuya técnica de optimización aparece replicada en una librería generada por IA sin atribución. El impacto económico puede ser directo. Pérdida de contratos, menos encargos, competitividad desleal. Pero también es emocional.
La sensación de ver tu obra reproducida por máquinas puede ser comparable a la expropiación simbólica de tu identidad creativa. Ahora bien, la transformación no es únicamente negativa. Surgen nuevos modelos de negocio, mercados donde los creadores venden packs de estilo, plataformas que pagan por licencias de entrenamiento, micropagos cada vez que una obra inspira contenido generado. Hay iniciativas interesantes, registros de autoría que usan blockchain para acreditar prioridad, servicios que permiten a artistas ceder licencias bajo condiciones claras, o acuerdos colectivos que negocian compensaciones. Si se diseñan bien, estos mecanismos pueden reconectar a los creadores con el valor que generan. Pero para que ese mercado funcione, hacen falta dos cosas que hoy no están del todo resueltas: trazabilidad y verificabilidad. ¿Cómo demuestras que un clip generado usó efectivamente los trabajos de una persona concreta? Necesitamos huellas digitales en los datos, watermarks, sistemas de registro y auditorías externas que permitan seguir la pista de los datasets. Sin esas herramientas, el mercado será opaco y los conflictos legales se convertirán en la norma. El impacto social va más allá de la economía creativa. Pensemos en la desinformación. Ya no basta con textos manipulados. Con videos hiperrealistas se pueden fabricar escenas que muestren a políticos en situaciones falsas, movimientos sociales manipulado por imágenes convincentes o testimonios fabricados para dañar reputaciones. Eso cambia la naturaleza de la confianza. La audiencia tendrá que aprender a verificar no solo quién escribió algo, sino si lo que ve es real. La alfabetización mediática se vuelve crítica. Además, hay un efecto sobre el empleo. Algunas tareas repetitivas, edición básica, generación de stock o retoques, pueden automatizarse, pero esto no necesariamente significa desempleo masivo. La narrativa más plausible es la de reconversión. Aparecerán nuevos perfiles, curadores de datasets, auditores éticos, prompt engineers, especialistas en trazabilidad, y la formación será esencial para que trabajadores creativos migren a roles de mayor valor añadido. Por último, consideremos la reacción de las plataformas y mercados. Las grandes redes ya están adoptando políticas de marcado y aparecen soluciones de detección automática de contenido generado. Pero la eficacia de esas medidas depende de que haya estándares comunes y cooperación entre empresas, legisladores y creadores. Si cada plataforma actúa por su cuenta, el resultado será fragmentación. Unas serán más estrictas, otras más laxas, y los creadores tendrán que navegar un mosaico de reglas cambiantes. En síntesis, Sora y herramientas similares abren oportunidades enormes: creatividad acelerada, reducción de costos, nuevas narrativas, pero también plantean riesgos profundos: pérdida de ingresos para creadores, homogeneización cultural, crisis de confianza y la urgencia de mecanismos de trazabilidad. El equilibrio entre estos polos decidirá si la IA actúa como amplificador de la creatividad humana o como su competidor desleal. Bueno, con esto damos por concluido este cuarto episodio. Hemos caminado juntos por un terreno muy rico y complejo. Empezamos viendo qué es Sora y cómo funciona. Repasamos el corazón técnico, los datos. Analizamos las implicaciones legales y éticas. Y ahora hemos puesto nombres y rostros a lo que está en juego. Creadores como María o Luca, industrias en transformación y sociedades que deben aprender a convivir con contenido que puede ser indistinguible de lo real. Quiero dejar 3 ideas sencillas antes de cerrar. Primera, la transparencia no es un lujo, es una obligación. Empresas que desarrollan estas tecnologías tienen la responsabilidad de ser claras sobre sus fuentes de datos y sus procesos de mitigación. Segunda, la ley debe ponerse al día, pero con cuidado. Regulación inteligente que proteja a creadores sin asfixiar la innovación puede convertir el problema en oportunidad. Y tercera,
La comunidad importa. Si los usuarios, los creadores y las plataformas dialogan y establecen normas compartidas, podemos diseñar modelos de compensación y trazabilidad que beneficien a la mayoría. Este episodio lo cerramos aquí. La historia de Sora tiene muchas capas más: evidencias periodísticas sobre bases de datos, análisis jurídico en detalle, voces de creadores afectados y soluciones técnicas concretas. Y queremos abordarlas con el tiempo y la profundidad que merecen. Por eso, en el próximo episodio iremos al fondo. Mostraremos pruebas disponibles sobre los orígenes de algunas bases de datos. Discutiremos precedentes legales que ya están en tribunales y traeremos testimonios y propuestas prácticas, técnicas de marcas de agua, estándares abiertos y propuestas regulatorias que pueden marcar el camino. Mi opinión personal, y te la digo sincero, es que dividir este tema en 2 episodios es la mejor forma de hacerlo. Permite escuchar con detenimiento, invitar voces diversas y, sobre todo, generar una conversación real con la comunidad. Por eso te pido ahora 2 cosas sencillas. Comenta abajo, ¿qué aspecto quieres que investiguemos con más profundidad en la segunda parte? ¿Las pruebas periodísticas, la ley o las soluciones técnicas? Suscríbete a IA al Día y comparte este episodio con alguien que cree contenido o que se preocupe por la ética tecnológica. Gracias por escuchar con atención. En el próximo episodio seguimos. Más pruebas, más voces y, esperamos, más claridad. Hasta entonces, cuida tu creatividad y exige transparencia. Nos escuchamos pronto.